Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que es fascinante por lo que revela. El Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay. Tenemos la edición del viernes 29 de agosto de 2025. Para que tengamos una idea, es básicamente el boletín oficial, ¿no? El lugar donde el gobierno, las entidades públicas, empresas y hasta particulares publican actos oficiales, resoluciones, avisos legales, de todo un poco. Es como la crónica diaria de la formalidad del país. Al darle una mirada, vimos una estructura bastante clara. Hay un índice al principio, que es como un mapa, digamos. Luego vienen los documentos oficiales en sí, como resoluciones de ministerios o de organismos como, por ejemplo, la Administración de Salud, y al final una sección enorme, realmente enorme, que se llama avisos. Ahí encontrás desde temas de herencias hasta anuncios de empresas, convocatorias. Nuestro objetivo hoy es explorar que nos cuente esta visión sobre cómo funciona Uruguay en su día a día. Queremos ir un poco más allá del lenguaje formal, ¿viste? Y ver cómo estas páginas reflejan tanto las grandes decisiones como los trámites más chiquitos, esos que afectan la vida de la gente, de las empresas. Es como una radiografía de la maquinaria administrativa y legal. Y también el pulso social, económico. Así que vamos a analizarlo. Exacto. Y es súper importante entender por qué existe algo como el Diario Oficial, ¿no? Es clave primero para la transparencia, hace públicas las decisiones del gobierno. Y también, fundamental, da seguridad jurídica. O sea, muchas normas o actos necesitan publicarse acá para ser válidos o para que empiecen a correr los plazos legales, por ejemplo. Y claro, es un archivo histórico oficial, importantísimo. Hay que mencionar a INPO, que es la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. Ellos lo editan. De hecho, en la portada se ve que tienen certificación de calidad ISO 9001. Eso ya te habla de la seriedad del proceso, digamos. Muy bien. Empecemos entonces con esa mirada general que nos da el índice. Fecha: 29 de agosto de 2025, número 31.741. Vemos las secciones. Poder Ejecutivo, Servicios Descentralizados, acá es donde entra ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que tiene mucho protagonismo, y después, esa catarata de avisos que decíamos. Sucesiones, convocatorias de empresas, licitaciones. Edictos, matrimonios, remates. La variedad es tremenda. Ya te da una primera idea del alcance que tiene esto. Bueno, ahora enfoquémonos en algunas decisiones importantes que aparecen en la sección de documentos. Por ejemplo, hay una resolución que llama la atención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el MGAP, la número 247025. ¿Y de qué va? Bueno, suspende temporalmente la importación desde Argentina de varios productos avícolas. Aves vivas, huevos fértiles, carne fresca de ave. La razón es un foco de influenza aviar de alta patogenicidad, la IAAP, que se detectó en Argentina. Lo comunicó su servicio sanitario, el SENASA, unos días antes nomás, el 19 de agosto. Claro. Y esto, claro, cambia el estatus sanitario de Argentina y los obliga a notificar a la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA. El objetivo de Uruguay es clarísimo: proteger su propio estatus como país libre de esa enfermedad. Es interesante que hay excepciones, ¿no? Ah. Permiten ingresar carne producida antes de una fecha, si estuvo separada, o material genético de lugares específicos habilitados. Pero con más controles. Sí. Y fíjate que lo fascinante ahí, en esa resolución del MGAP, es la rapidez. La rapidez con que se toman estas medidas sanitarias. Muestra perfecto cómo un problema sanitario en un país vecino tiene un efecto, pero inmediato, en las políticas y en el comercio del otro. Totalmente. Refleja esa interconexión regional que tenemos y la dependencia de lo que informan organismos internacionales como la OMSA o los vecinos como el SENASA argentino. Para un país como Uruguay, donde el agro pesa tanto, proteger esa sanidad, ese estatus, es vital para la economía. Es un ejemplo clarísimo de la vigilancia epidemiológica funcionando. Sí, es un punto muy importante. Ahora, pasemos a otro actor central que aparece, pero un montón de veces en esta edición. ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. La cantidad de resoluciones que publica es notable.
Te da una idea de la escala de su actividad administrativa. Es enorme. Encontramos de todo, realmente. Aceptaciones de renuncias de personal médico, de administrativos, movimientos que son, bueno, naturales en una organización tan grande, ¿no? Ujú. El día a día. También vemos muchas resoluciones sobre reasignación de recursos humanos, transformaciones de cargos vacantes, citando leyes específicas para cubrir necesidades. Por ejemplo, se crea un puesto de chofer en un lado suprimiendo otro cargo en otro, o se autorizan pases en comisión de personal. Hay un caso de un médico y una abogada que van a trabajar temporalmente al Ministerio de Salud Pública. Es la gestión diaria del personal, pero a gran escala. Claro, la movilidad interna. Exacto. También se publican decisiones sobre contrataciones y, a veces, ceses. Hay un caso de cese de una funcionaria que estaba en periodo de prueba, por desempeño insatisfactorio. Citan todas las normativas sobre evaluación, los deberes de los funcionarios. Y en cuanto a compras y gestión, vemos cómo se deja sin efecto una compra directa que era para renovar vehículos. Quizás un cambio de planes o de estrategia, no sabemos. O presupuestario, quizá. Puede ser. Y por otro lado, aprueba que una empresa farmacéutica le ceda sus derechos a otra dentro de una licitación que ya estaba adjudicada. Era para proveer insulina, lapiceras de insulina. Esto último lo hacen citando artículos del TOCAF. Ahí está. Detengámonos un poquito en eso del TOCAF. Es el texto ordenado de contabilidad y administración financiera. Básicamente es como la Biblia que rige cómo el Estado y todos sus organismos pueden comprar, gastar, administrar sus fondos. El gran reglamento. Exacto. Que se cite tanto en las resoluciones de ACE, subraya la formalidad y el control que se busca siempre en la gestión pública. No se puede hacer cualquier cosa. Claro, tiene que estar todo súper justificado y documentado. Y para cerrar con ACE, también encontramos una resolución que redefine la estructura de sus direcciones regionales. En todo el país, suprimen algunos cargos de coordinación y establecen como una nueva estructura estándar para cada región. Director, subdirector, adjunto, secretario, chofer. Esto sugiere un esfuerzo por reorganizar, quizás optimizar cómo funcionan en el territorio. Sí, sí. Y todo este volumen, esta variedad de resoluciones de ACE en un solo día, es un reflejo clarísimo de la escala operativa que tiene esta institución. Gestionar el principal proveedor público de salud de un país es administrativamente una tarea inmensa. Las referencias constantes a leyes, decretos, resoluciones internas, artículos del TOCAF. Mucha referencia legal. Mucha. Todo apunta a una burocracia, significativa. Es necesaria, claro, para asegurar la legalidad y el control en una entidad tan grande. Pero una se pregunta si toda esta complejidad no impacta a veces en la agilidad, ¿no? Este flujo constante de decisiones sobre personal, compras, estructura, ¿indica dinamismo o es simplemente el ruido inevitable de administrar un gigante? Es una pregunta válida. Sí, es una buena pregunta. Bueno, dejamos atrás estas decisiones más de, digamos, alto nivel y nos sumergimos ahora en la sección de avisos. Acá es donde el diario oficial se convierte, como decíamos antes, en un espejo de la vida cotidiana, legal y comercial. Es fascinante ver cómo se mezcla todo. Primero, lo que podríamos llamar los avisos judiciales y familiares. Hay una cantidad enorme, pero enorme, de publicaciones que inician trámites de sucesión, o sea, herencias. Muchísimos. Cómo eventos vitales como la muerte de alguien requieren esta formalidad pública para que los bienes pasen a los herederos. Afecta a muchísimas familias, todo el tiempo. Vemos también muchos emplazamientos, que son básicamente citaciones judiciales formales para que alguien se presente en un juicio o cumpla con algo. Ajá. Los motivos son súper diversos. Juicios por escrituración de inmuebles, pensiones alimenticias, autorizaciones de viaje para menores, hasta procesos más delicados como pérdida de patria potestad o la declaración de que un niño está en condiciones de ser adoptado. Sí, y un detalle muy importante que se ve en esos avisos judiciales, que vale la pena remarcar, es la frecuencia con que aparecen las defensorías de oficio o los consultorios jurídicos gratuitos representando a las partes. ¿Es verdad? Esto hace que muchas publicaciones figuren como sin costo. Hay leyes que buscan justamente garantizar el acceso a la justicia para quienes no pueden pagar un abogado o los costos del proceso, como la publicación de estos edictos. Es un aspecto clave del sistema. Totalmente. Garantiza ese acceso. También hay muchas rectificaciones de partidas.
Son simplemente correcciones de errores en actas de nacimiento o de defunción. Un apellido mal escrito, Suárez con S en vez de Z, una fecha incorrecta, Errores humanos. errores humanos que necesitan ser enmendados formalmente. Y claro, están los edictos matrimoniales. Ahí se anuncian las próximas bodas, dando los datos básicos de los contrayentes. El propósito legal es permitir que si alguien conoce algún impedimento legal para ese matrimonio, lo denuncie. Son trámites que parecen de otra época, ¿no? Pero siguen siendo un requisito. Sí, mantienen esa formalidad. Ahora, moviéndonos un poco a la esfera más económica, empresarial, los avisos son igual de variados. Encontramos convocatorias a asambleas o elecciones en todo tipo de organizaciones. Desde clubes de fútbol que discuten su estructura, capaz que la cesión del fútbol a una SAD, hasta cooperativas eligiendo autoridades o empresas ratificando reglamentos internos. Esto te muestra la vida interna, la dinámica administrativa o democrática de estas entidades. Ujú. La vida societaria. Exacto. Y la actividad de las sociedades comerciales es intensa. Se publican avisos sobre cambios en la propiedad de empresas, la típica cesión de cuotas en las SRLs, modificaciones en sus contratos o en quién las administra, aumentos o reducciones de capital en sociedades anónimas, las SAs, e incluso fusiones. Vimos una donde una SA absorbe a otra. Todos estos movimientos empresariales importantes requieren publicidad. Es para proteger a terceros, principalmente a los acreedores. Claro, para que estén al tanto. También se anuncian ventas de comercios ya establecidos. Vimos varias farmacias, un bar. Siguen una ley específica que obliga a publicar la intención de venta para que los acreedores puedan presentarse si les deben algo. Aparecen licitaciones públicas, por ejemplo de UTE, la empresa de energía buscando contratar vallas híbridas, o de intendencias, como Maldonado buscando servicios audiovisuales. Siempre mencionan que hay que comprar el pliego. Ajá, tiene un costo. Y la sección de remates es muy gráfica, la verdad. Subastas judiciales de mercadería que incautó la aduana, máquinas de juego, calzado deportivo falsificado, ropa, electrónicos, de todo. O de bienes embargados en juicios civiles, inmuebles, autos, motos. Sí, refleja cómo el sistema liquida activos en distintas circunstancias, ya sea por contrabando o por deudas civiles. Exacto. Y no podemos olvidarnos de los avisos relacionados con los procesos concursales. Lo que antes, bueno, la gente conocía más como quiebras. Se publican las declaraciones de concurso de las empresas, las órdenes de liquidar sus bienes para pagar a los acreedores, hasta los procedimientos para ver si hubo responsabilidad de los directores en la insolvencia de la empresa. La calificación del concurso. Exacto. Y acá también, fíjate, vemos muchas publicaciones sin costo. Se basan en la ley concursal, justamente para asegurar que estos procesos se conozcan públicamente sin imponer una carga económica extra a empresas o personas que ya están en dificultades. Claro, tiene sentido. Y ya para ir terminando con los avisos, hay como una miscelánea interesante al final. Registros de propiedad intelectual, libros infantiles, guiones de cine, canciones. La parte cultural. Sí. Notificaciones de intendencias sobre multas de tránsito, nombres de calles, avisos de otros entes públicos, como el Banco Central, el BCU, por cierre de cuentas corrientes, o el Banco de Previsión Social, el BPS, sobre subsidios o deudas, modificaciones a normativas universitarias de la UDELAR, e incluso el aviso de una empresa que denuncia que le robaron los libros contables. Pasa de todo. Es que es así. Esta sección de avisos es realmente un microcosmos. Refleja cómo la formalidad legal y administrativa está presente en casi todos los aspectos de la vida. Desde que naces, con las rectificaciones, te casas, heredas, hasta toda la actividad económica. Crear una empresa, venderla, licitar, competir. Y también los problemas, ¿no? Las deudas, los concursos, los remates. Y la cultura también, con los derechos de autor. Te muestra cómo una sociedad moderna regula y registra una cantidad enorme de interacciones sociales y económicas. Y volviendo al tema de la accesibilidad que mencionamos antes, con las publicaciones gratuitas, es fundamental. Asegura que los procedimientos legales, sobre todo los que afectan derechos importantes o situaciones de vulnerabilidad económica, cumplan con ese requisito de publicidad sin que la plata sea una barrera. Claro. Y esto, bueno, plantea una pregunta interesante.
¿Qué parte de toda la actividad legal y económica de un país como Uruguay necesita sí o sí pasar por esta publicación oficial para ser válida o para ser conocida formalmente? Y la respuesta parece ser, Una parte muy, muy sustancial. Muchísimo de lo formal pasa por acá. bueno, haciendo un balance de este recorrido que hicimos por la edición del Diario Oficial, empezamos con una medida sanitaria con impacto nacional, ¿no? La suspensión de importaciones avícolas, que nos habló de economía, de salud pública, de relaciones internacionales. Y terminamos en la microhistoria de alguien corrigiendo su apellido en un acta o anunciando su casamiento. Pasamos por la maquinaria compleja de la Administración de Salud Pública y por todo el movimiento de la actividad comercial y legal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, significa que este documento, que a primera vista puede parecer frío, burocrático, es en realidad un registro lleno de vida. Captura el pulso administrativo, legal, económico y hasta social de Uruguay en un día cualquiera. Nos muestra que detrás de cada resolución formal, de cada aviso escueto, hay decisiones, hay procesos y sobre todo hay historias que afectan a personas, a empresas. Exactamente. Y como una reflexión final quizás, más allá del contenido específico que vimos hoy, pensemos en lo que la existencia misma de este diario oficial, con este nivel de detalle, nos dice sobre la relación entre el Estado uruguayo, la ciudadanía y el sistema legal. Es este nivel de formalidad, de publicación exhaustiva, principalmente una muestra de transparencia republicana, una garantía de seguridad jurídica. Podría ser. O tiene también componentes de una cultura administrativa más tradicional, quizás heredada, que en plena era digital podría buscar formas de modernizarse, sin perder esas garantías, claro. ¿Cómo se compara con los sistemas de otros países? Quizás valga la pena preguntarse. ¿Qué aspectos de nuestras propias vidas, de nuestras comunidades, de nuestro trabajo, podrían eventualmente quedar registrados en documentos oficiales como este? ¿Y qué significaría eso? Es una forma, creo, de conectar esa abstracción de la administración pública con nuestra realidad más concreta, más cotidiana, para pensar, ¿no?,